Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de a Génesis 1, versículo 27. Amén. Leo desde el 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana es una mañana muy especial en la cual el pueblo de Dios se reúne para glorificar su nombre, para celebrar en esta hora esa unidad espiritual, esa unidad que solo se da en medio de la casa de Dios. Esa unidad que no depende de elementos ni mecanismos humanos, sino que esa unidad que es producto de la fe en Cristo Jesús y la obra santificadora del Espíritu Santo en medio de nosotros. Estamos ante un evento que cada vez se vuelve trascendental en nuestra vida espiritual, y es ese crecimiento que se da a través de la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Esta mañana Dios pone en mi corazón algo que ha preocupado nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y es precisamente qué está sucediendo en la iglesia actual. Y quisiera hablar en términos de la iglesia en general. Hermanos, estamos perdiendo nuestra identidad. Y la enseñanza de esta mañana la he intitulado Conservemos nuestra identidad. Quisiera tratar inicialmente de enfocar el tema de identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es precisamente lo que te hace diferente a otro. ¿Cómo identificar a alguien? ¿Cómo distinguir a Pedro de Pablo, a Juan de Miguel? ¿Cómo poder diferenciar a uno de otro? Esas características que tienen los hombres, que tienen las cosas, hace pensar que esto es un púlpito y no es una silla. ¿Por qué es un púlpito? Porque tiene las características de un púlpito. Porque esto es una mesa, porque no es una silla. Cuando hablamos de las personas, el hombre, la mujer, tiene que tener ciertas características que lo identifican. Pues somos bípedos y andamos en dos pies, ¿no? No tenemos cola. Si de repente alguno de nosotros tuviera una cola escondida, enrollada, ¿qué pensaríamos, hermano? Este mono parece hombre, ¿cierto o no? La cuestión es que ese es un mono con cara de hombre, pero es un mono. Si le quitamos la cola, esa es una cuestión artificial, ¿será que se vuelve hombre o no? No, simplemente se vuelve un mono sin cola. ¿Me explico, hermano? Y si yo me pongo cola, pues seré un hombre con cola.
Cuando hablamos entonces de las características que alguien tiene, eso se llama identidad. Identidad es que cada uno de nosotros vemos, yo veo todos los que están sentados acá y veo que todos somos humanos. Yo no veo ningún gatito sentado. Aquí todos somos humanos que hemos sido creados, como dice la palabra, ¿cómo leímos? A imagen y semejanza de Dios. Oiga, qué cosa más maravillosa. Me llama la atención, acá en el versículo 25, e hizo animales de la tierra según su género. ¿Qué quiere decir eso según su género, hermanos? Bueno, los hizo macho y hembra. No hay animales homosexuales, ¿verdad, hermano? Hizo según su género. Y el ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Está hablando Dios que hizo seres vivos con características de vida según su género. Ahora llama la atención que luego que Dios creó a estas especies animales, Dios viene y dice: ahora hagamos al hombre y hagámosla conforme a nuestra imagen y con nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Le vamos a dar al hombre una identidad. Dios no puso en un asno su imagen. Dios no puso en un perro la imagen de Dios. Dios puso su imagen y semejanza en aquella criatura que hasta hoy ama con todo su corazón. Dios puso en ti su imagen. Dios puso en ti su semejanza, su gloria, su inteligencia, su sabiduría. Al hablar entonces de identidad, el ser humano es el único ser inteligente con capacidad de razonar, de entender, de procesar, de evaluar, de concebir dentro de su ser cosas que ningún animal puede hacer. Alguien dice: ese animalito qué inteligente. No, él no es inteligente, él es una grabadora. Ese animalito qué inteligente es porque aprendió. Él está repitiendo únicamente lo que vio, pero él no razona, él no entiende. Él actúa de acuerdo a un instinto, él actúa de acuerdo a algunos reflejos, condicionados o incondicionados, pero él sigue siendo una bestia. Esa bestia no tiene sentimientos. El ser humano tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene razonamiento, tiene entendimiento, tiene características del mismo Dios, y eso nos hace tener una naturaleza, una identidad. ¿Cuántos se gozan en pensar en que tienen la imagen y semejanza de Dios? Al hablar entonces de identidad, quiere decir que todos los hombres tenemos una identificación como seres humanos. Dios entonces, en su inteligencia y sabiduría, siguió haciendo esta creación. Versículo 26: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios no le dio a un dinosaurio la potestad de gobernar el mundo. Dios no le dio a un animal, a una bestia, la capacidad de razonar los elementos que tiene a su alrededor. Es al hombre. Hermanos, nosotros deberíamos de sentirnos tan felices, tan agradecidos con Dios, con solo el poder ver, oír, el poder caminar, el poder razonar, el poder decirle: gracias, Señor, por el día que tú me diste hoy. Gracias porque puedo ver la luz del sol. Gracias, Señor, porque pude dormir y despertar hoy. Gracias, Señor, porque tú me trajiste a tu casa hoy, Señor. Y vine con mis propios pies. Hermanos, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y dice el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra lo creó. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Dios no hizo homosexuales. Dios no hizo tercer género. Dios hizo hombres e hizo mujeres a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Todo lo demás procede de Satanás. Toda idea o pensamiento, hermanos, procede de Satanás. Dios creó estas cosas puras, géneros puros. Dios creó, hermanos, una sabiduría que no se compara con la sabiduría de este mundo, porque nos creó a su imagen y nos creó a su semejanza. A Dios sea la gloria. Al hablar de una identidad, estamos hablando desde los inicios en los cuales Dios viene y hace pensar que tú eres hombre y que tú eres mujer, que tú eres un ser que merece admiración por los demás seres. Cuando uno pierde su identidad, y eso fue lo que sucedió con Adán. Adán empezó a perder su identidad. Tratemos de entender qué es identidad. Es saber quién eres tú. Tratemos de enfocar perfectamente esto. Los médicos forenses, los patólogos y gente que se encarga de identificar personas después de muerta, imagínense ustedes un hombre que se incendió su carro o se incendió el avión donde iban y hay solo un esqueleto ahí medio calcinado, no tiene huellas digitales, no tiene ropa, no tiene nada, hermano. Y usted dice, ¿y cómo hago para saber quién era este? ¿Saben qué hacen los forenses? Le toman radiografías de los dientes y entonces mandan a traer al dentista del que estaba ahí, del que está ahí, de los que están ahí muertos, o el que está muerto, y le dice, el dentista dice, sí pues, dice, y saca el historial, el dentista, este relleno yo se lo hice en el año tal, este otro relleno se lo hice en el año tal, este es el señor que corresponde. Eso se llama identidad. Identidad quiere decir que nos puedan identificar, que puedan decir quién soy yo. Algunos documentos de identificación dice, bueno, aquí está mi cédula, aquí está mi DPI, esa es mi identificación, pero ese es un papel. La identidad que nosotros tenemos entonces son las características propias, mi carácter, mi forma de enfrentar la vida. Mi identidad es la forma en que yo enfrento los problemas. Mi identidad, cómo me identifico yo ante la gente, como un ser pasivo, como un ser agresivo, como un ser violento, como un ser inteligente, como un ser torpe, cómo me identifico. Hay una carta que escribimos hace unos meses atrás, de qué espíritu soy, dice. Y el espíritu que gobierna nuestro ser íntimo muestra nuestras acciones y actitudes. La idea es, la identidad de alguien es lo que él tiene y lo hace. Cuando alguien dice, ahí viene ese hermano, ese hermano es tremendo usted. Hermano. Ahí viene, hermano, aguas, hermano, mire. Ese sí es cosa. Ahorita, hermano, ni diga mucho, dice. Porque ese sí, mire, hermano, lo mide, lo talla y mire, hermanos, y le va a aplicar la ley. Él es así, eso lo identifica, hermano. Hay otros hermanos que son meros chistosos y vienen y no sé qué. Viene aquí, pregúntele a ver qué chiste nuevo trae, va. Esa es su identidad. Así se identifica él. Me explico, hermano. Hablar de identidad es mostrar lo que uno es y que la gente diga, alguien está hablando por ahí, ahí oigo la voz de no sé qué. Alguien está profetizando, ese es el hermano tal el que está profetizando, porque lo conozco, se identifica por eso, es su identidad. Al hablar de identidad es un término entonces bastante amplio que nosotros debemos de considerar. He tratado de hablar de lo que es la identidad en el término individual. Sin embargo, existen diferentes aspectos de lo que es la identidad de alguien. Alguien tiene una identidad sexual
y así se determina como hombre o como mujer. Hay quienes que no saben ni qué son. Recuerdo el caso de una mujer hace muchos años atrás. Esta mujer llegó a un centro especializado. Llegó y era una mujer hermosísima. Era una modelo. Ella se dedicaba a modelar y qué sé yo. Una mujer con unas curvilíneas muy definidas, un rostro muy bonito y su caminar, etcétera. El caso es que ella llegó porque tenía ciertos problemas que no podía concebir niños. Una serie de estudios que se analizaron en ella se llegó a una conclusión. Esta bella dama, cromosómicamente y genéticamente, era varón, hermano. Qué cosa más difícil. Todos sus genitales internos estaban ocultos, externamente era superficie nada más, pero ella era él. No sé si me explico, hermano. Ella era él. Cuando hablamos entonces de identidad, estamos en un serio problema. Estábamos ante un gallo gallina, ¿no? Ahora, el problema, ¿cuál es la identidad? Es la forma en que yo puedo juzgar algo. Humanamente, a vista, aquella era una dama preciosa. Fue concursante en Miss Guatemala. Él le dio una modelo que tenía muchos contratos. Pero ahora el problema es que él no podía presentarse como él. Y bueno, y se llegó a una serie de conclusiones. Y llegaron los especialistas, psicólogos, psiquiatras y genetistas y todo el equipo de trabajo. ¿Y qué hacemos con esta cosa, va? ¿Le llamamos mujer o le llamamos varón? Les digo las conclusiones que sacaron los especialistas. Bueno, tendrá que seguir siendo mujer porque ella así lo piensa, así lo siente, y cambiarle el género en este momento como que fuera algo bien complicado. Esa es la conclusión de los psicólogos psiquiatras. Lo importante dentro de nosotros es ¿cuál es tu identidad? Y muchos han perdido su identidad sexual, otros han perdido su identidad nacional. Solo se van 6 meses a los Estados Unidos. Ok. Y se quita la chancla por Reebok. Ya no usa sombrero, sino que gorra para atrás. Ya no baila el son, sino que al son que le tocan. Aquel hombre muy sencillo, muy humilde, que iba a traer unos lenes al norte, perdió su identidad. Y ahora cuando viene la mamá y el papá no sabe ni cómo hablarle. Mi hijo, mira, y todavía sabes español, ¿verdad? Y viene el muchacho y le dice todavía, yo no, se me haberse olvidado algo por ahí, ¿verdad? Y la mamá tiene que recordarle aquello y tiene que darle el atolito de elote para recordarse que él es de Guatemala, porque eso sí no se olvida, hermano. Menear el atolito con los maicitos adentro, eso no se olvida. El hombre pierde su identidad sexual, puede perder su identidad nacional, puede perder su identidad como persona, y el hombre en ese afán puede perder su propia identidad en general. Hay pérdida de identidad cultural. La gente, mis hermanos, a veces hay unos que fueron pelados toda su vida. Nacieron en una cuna pobre, nacieron ahí en una ladera, pero un día, hermanos, consiguieron su chancecito por ahí. Ahora ya no tienen papá. Si van a visitarlo a su humilde papá, a su mamá, se olvidaron de ello. Hay entonces una pérdida de la identidad. Hay una pérdida de esos valores intrínsecos en el hombre que lo hacen ser él.
Resulta entonces que estamos viviendo una sociedad híbrida en la cual aquella gente ya no puede reproducirse. Imagínense el papá de aquel que se fue a Estados Unidos 10 años, ¿qué le puede enseñar al hijo? Hermanos, no sabe si ponerle tenis o ponerle sandalias o ponerle chancletas o ponerle... No sabe qué hacer. Él está desubicado de su cultura, él está desubicado de su contexto. Él no puede entender quién es él. Y estoy tratando de que quede bien firme esta imagen de lo que significa la identidad. Porque quiero decirles algo, hermanos. Nosotros como cuerpo espiritual, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, Dios te ha dado una identidad. Y la identidad que Dios te ha dado es la imagen de Jesucristo. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros ahora hemos heredado a través de Jesucristo la imagen viva de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, estamos adquiriendo una nueva identidad. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Las cosas viejas, que dice, pasaron. ¿Y qué dice? Y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El problema, hermanos, es que cuando venimos a la iglesia, venimos con una tendencia al cambio, venimos con una tendencia, hermanos, a querer agradar a Dios, a entrar en la cultura de Dios, a entrar en la cultura espiritual, y nos hacemos inmersos en la Biblia. Sumergimos nuestras ideas y nuestros pensamientos y leemos una Biblia, leemos otra y buscamos, hermanos, cómo profundizar dentro de la voluntad de Dios, y adquirimos un carácter, una personalidad. Luego venimos a las aguas del bautismo y decimos: yo quiero cambiar, yo no quiero ser como los de allá afuera. Luego venimos, hermanos, y a través de la obra del Espíritu Santo viene un recambio en nuestra vida, en el cual tú eres una nueva criatura. Tú tienes una nueva identidad. Amén, hermano. Tú tienes un nuevo espíritu. Hay algo que se está moviendo dentro de ti, que no lo ves a través de ningún cristal, pero que se ve a través de tu conducta, de tu comportamiento, de tus acciones, de tu carácter, de tu personalidad. Y si tu carácter y personalidad se parecen a la imagen de Jesucristo, esa es nuestra nueva cultura. Amén, hermanos. Esa es tu identidad. Amén, hermano. Esto de la identidad es un fenómeno espiritual bien importante, y es bíblico e histórico. Normalmente tenemos como parámetro de referencia, y la misma palabra nos lo ha dejado, precisamente el pueblo de Israel. Una de las naciones, hermanos, que han sido más fuertes en guardar su identidad. Una de las naciones que ha sido capaces de conservar toda esa dote espiritual que Dios le dio desde sus inicios. El pueblo de Israel es el ejemplo claro de lo que significa una vida con identidad. Y voy a exponer cómo es que el pueblo de Israel, a través de los siglos, a través de los milenios, sigue conservando, a pesar de una historia demasiado difícil, sigue conservando su propia identidad. A pesar de estar en sociedades corruptas, a pesar de que el pueblo de Israel ha sufrido vejámenes sociales, políticos, por gente de verdad con una mente reprobada, a pesar de ello, han guardado su identidad. El judío sigue siendo judío donde quiera que está. El judío no pierde su estirpe, no pierde su gracia, no pierde sus fundamentos, no pierde su estilo. El judío sigue siendo judío, porque él en su corazón ha definido mantener una cultura, una identidad de acuerdo a la voluntad de Dios. No estoy apoyando el judaísmo, estoy poniendo de ejemplo el pueblo judío,
y que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto. Cuando encontramos, hermanos, de este problema acá en Israel, estamos hablando de que la gente se ha guiado por lo que es la Torá judía. ¿Qué sucedió, hermanos, realmente en el pueblo de Israel? Además de la ley que Dios había establecido a través de Moisés, existen una serie de parámetros siempre basados en la ley, las leyes de Dios, las leyes de los ancianos, las costumbres, etcétera, y crearon lo que se llama la Torá judía. Y la Torá judía es la que rige las normas para que el pueblo de Israel mantenga su identidad y no pierdan esa cultura, no pierdan esa forma, no pierdan esa figura. Y la Torá está basada en dos aspectos fundamentales. La Torá está fundamentada principalmente y en la forma espiritual, en lo que consiste la humildad, en lo que consiste la unidad, lo que se refiere a lo que es puramente el mantener esa ayuda mutua. La Torá está regida básicamente por lo que son una identidad permanente donde quiera que esté. La segunda parte de la Torá, o de los fundamentos de la Torá, está basado en las promesas de Dios. Dios le prometió a Israel una tierra. Dios le prometió al pueblo de Israel que un día ellos iban a tener una nación. Y estos dos fundamentos, tanto la humildad, tanto la sencillez, tanto la dependencia, como esta promesa que Dios le hizo a su pueblo a través de Abraham, ellos lo toman como algo, como la base, la cual ha de mantener una sociedad donde quiera que estén. El pueblo de Israel entonces está basado en la promesa de lo que es Eretz Jerusalén. Y Eretz Jerusalén es precisamente esa promesa de poder obtener un territorio. Ellos viven bajo esa promesa. Ellos han vivido bajo la promesa de una herencia santa, de un pedazo de tierra que tuvieron al principio, esa promesa que tuvieron a través de Egipto. Pero llama la atención dentro de la historia de Israel, que Israel recibió la promesa de Dios y esa base no la han olvidado. Cualquier judío que esté ubicado en cualquier parte de este planeta tiene como base la palabra de Dios y la Torá judía, y eso los hace mantenerse en un régimen claro y definido. El pueblo de Israel ha sufrido a través de los años una serie de cambios, una serie, hermanos, de circunstancias, pero hay algo importante que me llama la atención que hablan los historiadores. Israel, más que una nación o un territorio, es una raza con identidad. Es gente. Israel es gente. No necesariamente es una nación, es gente con una cultura. Y estoy tratando de también dejar claro entonces lo que significa esta figura de Israel, para que veamos que Dios usa métodos muy especiales para poder hacer mantener dentro de su pueblo una unidad en base a una identidad. Actualmente, hermanos, podemos analizar en los anales de la historia que desde 7 siglos antes, porque hablan de lo que es la diáspora judía, en la cual se dispersó el pueblo judío, y se habla que normalmente en la historia se habla que la diáspora es el momento en que la gente se dispersó a través de todo el mundo. Para el pueblo de Israel se dispersó, que era una de las estrategias satánicas para que se perdiera la identidad. Pero la diáspora, o sea el exilio, porque eso se llama la diáspora, el exilio que sufrió Israel, hermanos, no fue el exilio después de Jesucristo. El exilio empieza 7 siglos antes de Jesucristo. Y ustedes pueden ver cómo ellos han sido invadidos totalmente. Han traído, hermanos, una serie de invasores asirios
Recordemos, hermano, la diáspora que se dio también en aquella persecución cuando fueron esclavos de Babilonia. Y luego, hermanos, esto ha venido dándose continuamente, ese querer disolver al pueblo de Israel, uno por aquí, otro por allá. Sin embargo, Dios ha hecho cosas hermosas y ha tratado de mantener esa cultura a través de lo que es la palabra misma de Dios. El pueblo de Israel entonces fue diseminado, y fue precisamente hasta el año 70 en el cual se dio la diáspora total, en el cual ustedes pueden notar en la historia que los judíos tenían que emigrar a Francia, a las partes del norte de Europa, tuvieron que emigrar, hermanos, incluso ya en fechas posteriores, incluso tuvieron que emigrar a Nueva York y a emigrar a todas estas áreas de Latinoamérica. Y encontramos judíos en todas partes del mundo, desde Alaska hasta la Patagonia. Y encontramos que todos los judíos se permanecieron tantos años en esa dispersión, en ese exilio por años de años. Pero los judíos sigan siendo judíos, hermano. Uno a veces allá en el norte, en Estados Unidos, cuando hemos ido a hacer las visitas, hermano, pasa uno por las calles y ahí van como 20 gentes vestidos de negro, hermanos, una su bufanda, un su sombrero, una su barba, y dice uno, este es judío. Y va usted a Colombia, va usted a Paraguay, va usted a cualquier parte, y ahí esos son judíos. Y también va a un almacén y también vende barato el judío. Los judíos han sobrevivido a través de los comercios, a través de los negocios, y usted encuentra judíos en todas partes del mundo. Pero esos judíos siguen tomando las promesas para Abraham, siguen tomando las promesas de la herencia. Y hay cosas bien contradictorias, hermanos, porque uno dice, ese es el pueblo de Dios que originalmente se dio, pero hay cosas tan especiales. Hermanos, Abraham incluso no era judío, y de ahí nació el pueblo de Dios. Abraham era caldeo, hermano. Solo que Dios llamó a un caldeo a hacerlo judío. Jacobo no era israelita, Jacobo era también hijo de caldeos. Y si usted ve los hijos de la promesa, el hijo de la promesa era hijo de dos padres caldeos. Quiere decir, hermanos, que la historia de los judíos no habla de una raza pura, sino de un llamado de Dios. Cuando Dios establece su pueblo a través de Abraham, Abraham es caldeo, es de otro lado, pero Dios ahí hace nacer un nuevo pueblo, una nueva nación, conforme a nuevos principios que Dios iba a establecer como una figura perfecta. Satanás quiso destruir entonces, y a través de la diáspora, a través de esa cantidad de gente que tuvo que viajar por barcos y por muchas formas a todo el mundo, pero sucedió algo: el judío siguió siendo judío. Fue hasta en 1948 cuando a través de la Organización Mundial se logró, de la OEA, se logró nombrar a Israel como nación. En 1948 acordaron los pueblos que ellos reclamaban un territorio. Históricamente se fue a la Biblia, se fue a la Torá y se establecieron los límites de un territorio. Y ahí se inicia, hermanos, el cumplimiento de la promesa de que Israel iba a tener una tierra física. Pero Israel no es ese bodoque de tierra, Israel es la gente que está ahí. ¿Me explico, hermano? Iglesia Avivando la Fe no es esto, es la gente que está aquí, hermano. ¿Me explico, hermano? Israel entonces es la gente, su cultura, que lo identifica como hijo de Dios. Israel retoma entonces en 1948 en la historia un lugar en el espacio físico. Se reúnen posteriormente las 12 tribus y se les da su lugar y territorio en la nueva nación Eretz Jerusalén. Se toma ese territorio, se les asigna límites
y posteriormente es en la tierra de Israel. ¿Por qué menciono entonces la tierra de Israel? Porque aún los iniciadores de Israel no eran israelitas, sino que eran caldeos. Habían asirios y gente que de alguna manera empezó a conformar un nuevo pueblo. Cuando Dios en su misericordia hace que ese pueblo, porque así le dice Dios al pueblo de Israel, ustedes de qué se creen, les dice Dios. Si ustedes no eran nada, ustedes eran igual que todos los pueblos. Si ustedes, miren señores, si ustedes no valen nada, pero yo quise. Y lo volvió la niña de sus ojos. Para Dios el pueblo de Israel era como la niña de sus ojos. Ahora viene Dios, hermanos, que es un Dios de pactos. Hoy vamos a tener un pacto con Dios nuevamente. Ha decidido hacer un pacto desde Noé, que tampoco era israelita. Dios hizo un pacto, hermanos, ha hecho pactos toda la vida. Y en uno de los últimos pactos aún con Nínive, hizo un pacto con Nínive que tampoco eran judíos, que tampoco eran israelitas. Hermanos, cuando uno ve esto, empieza a entender la misericordia de Dios, en la cual Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere incluir dentro de su casa, Dios quiere incluir dentro de su pueblo, Dios quiere incluir dentro de su reino un pueblo que no era pueblo. Y ahora nosotros, hermanos, somos ese pueblo el cual Dios ha recibido por medio de un llamamiento. ¿Cuántos judíos hay aquí, hermano? ¿Ah? Hermanos, si les saco sangre a ustedes, hermano, y les hago un estudio genético, aquí me encuentro que San Rafael, las Flores, que San Pedro la Laguna, ¿cierto, no, hermano? Yo no sé ni de dónde salí, hermano, de un lugar de tecomates, no sé, hermano. Lo único que sé es que Dios está formando nuevos hombres a su imagen y a su semejanza, amén. Y eso se llama identidad. Al hablar de identidad, estamos hablando de este pueblo que Dios ha llamado, igualmente que llamó al pueblo de Israel. Y esta figura, por eso es bien importante. Dios hace un nuevo pacto y puso en receso, puso en stand-by al pueblo de Israel para poder tomar hoy un nuevo pueblo, que somos el pueblo gentil, que somos tú y yo. Dios ha hecho un nuevo pacto de amor, un nuevo pacto de misericordia, en el cual Dios quiere que tú seas su hijo. Amén, hermano. Y quiero que leamos esa cita porque eso es importante. San Juan capítulo 1, versículo 12, dice algo muy hermoso. Juan capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera. Y quiero que leamos juntos, amén, hermano. Desde el 11, a los suyos vino, ¿qué dice? ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, que tampoco era pueblo. El pueblo de Israel que fue originado en familia caldea. Oiga los designios divinos. ¿Sabe usted cuál era la cólera de Hitler, hermano? Esa era la cólera de Hitler. Que los judíos no eran una raza pura. Los alemanes somos clase aparte. Genéticamente, Alemania, los alemanes son gente, una cultura pura, raza pura. Esos judíos, esos son basura. Los secuestraron y los agarraron de conejillos de indias. ¿Y saben qué hicieron con los judíos, hermanos? Porque este Hitler era loco, mataba a la gente y le sacaba hizo estudios genéticos. Uno de los principales bloques de estudios genéticos se dio precisamente allá en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben qué hacía el hombre, hermano? Le sacaba los genes a la gente y decía: este judío, si es el papá de él, nació allá en Polonia.
No, si los papás de ellos, esos nacieron allá precisamente, allá en el sur de Italia. Entonces él decía, esta gente es basura, no vale nada. Pues esa gente es la que Dios escogió por pueblo. Amén, hermano. Pero esa gente que no era nada y que Dios le dio su gloria, viene ahora, hermanos, y tampoco reconoce a Dios. Y desprecia a Jesucristo. Y desprecia la salvación que Dios propone. Por eso aquí, hermanos, el apóstol Juan está definiendo algo muy especial. Versículo 11. A lo suyo vino, que era el pueblo de Israel, y los suyos, que dice, hermanos, no le recibieron. ¿Y qué dice, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Por eso, hermanos, en Cristo ya no hay judío, ya no hay raza. Dios rompió las barreras de raza. No hay hombre, no hay mujer en cuanto a privilegio y de salvación. No hay esclavo, no hay libre para efecto de salvación. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuál es el requisito? Recibir el don de Dios, recibir por la fe el don de la salvación a través de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son todas aquellas personas, hermanos, las cuales tienen que pasar por ese proceso de fe. Ahora los judíos tienen un problema serio. Los judíos ya no son los que son por raza ni sangre. Los judíos tienen que nacer ahora por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora los judíos tendrán que creer en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación y vida eterna, sino a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre. No está María, no están los santos, no está nadie que pueda dar la salvación, si la salvación viene de Jehová a través de Cristo Jesús, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces acá dice, a los que, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. ¿Qué es eso de potestad, hermano? Es el derecho. Ahora el judío, no solo el judío tiene derecho, mi padre, no, ahora yo puedo decir mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, cuando Cristo, hermanos, entregó su espíritu, el velo del templo, aquel velo que era de lino grueso, hermanos, ese se partió en dos. Y hoy, hermanos, se rompió el bloqueo, incluso que sacerdotes tenían para llegar al lugar santísimo. Hoy tú puedes accesar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no es privilegio de sacerdotes únicamente, ya no es privilegio del pueblo de Israel por sangre, es privilegio para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que cree en el sacrificio, todo aquel que cree, porque aquí lo dice, los cuales, versículo 13, no son engendrados, dice, de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque un historiador experto votó a varios sacerdotes, a varios líderes israelitas. Y ustedes, ¿qué? Si ustedes no son nada, le dijo. Si Abraham era caldeo, y Jacobo, y Noé, nada que ver con judío, ¿y ustedes qué son entonces? Es que la salvación no es por sangre, la salvación es por misericordia y amor de Dios. Los que hemos escogido este camino para vida eterna, que fuimos engendrados no por voluntad de hombre. La salvación no se hereda, no se compra, no se vende.
Tu llamado es un llamado divino. Tu llamado es un llamado celestial. Tu llamado es único y personal. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Porque estamos en ese problema. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando hablamos entonces, hermanos, que Dios ha escogido una nación, está hablando ya no de una nación territorial, sino de gente. Nosotros somos la gente que hoy constituimos la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, hermanos, tiene una identidad. Amén, hermano. ¿Y cuál es tu identidad como hijo de Dios, como partícipe de la iglesia de Jesucristo? Ser igual a Cristo. No tenemos la Torah judía, porque la Torah judía está basada en las costumbres locales, en una sabiduría local, en las experiencias de ello. Pero Dios nos heredó precisamente las sagradas escrituras. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna. Y ellas, dijo el Señor Jesucristo, son las que dan testimonio de mí. Bendito sea Dios. Cuando hablamos entonces, hermanos, de este pueblo que Dios ha escogido, no estamos hablando de una nación, sino que estamos hablando de gente. La iglesia del Señor somos gente. Amén, hermano. Avivando la fe es gente. Amén, hermano. No hay aquí ningún cristiano monito ni coyotío. Somos gente. Amén, hermano. Y que como gente estamos con el sentimiento de haber recibido ese regalo de Dios, esa sangre preciosa en la cruz de Calvario. Ahora nosotros, Dios nos ha puesto un sello. Y ahí el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, habla precisamente de las arras. Y las arras son el bautismo del Espíritu Santo, que son una garantía de que nosotros hemos entrado a esa dimensión espiritual de ser una nación, pero no una nación física, no un territorio, sino un grupo de gente que se identifica como hijo de Dios y como figura Jesucristo. Hablemos entonces de un pasaje muy hermoso en Primera de Pedro. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y hermanos, y de verdad que tiempo nos ha de hacer falta para poder completar este estudio. Pero a grandes rasgos trato de ubicar el sentimiento que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Dice entonces, mas vosotros, ¿qué dice? Sois, ¿qué dice? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Tenemos una línea. Amén. Tenemos una herencia. Y nuestra herencia es a través de Abraham, pero no a través de los genes de raza ni de nación, sino a través de esa genética espiritual, que así le voy a llamar. Esa herencia que Dios puso a través de la promesa en Abraham y que se dio precisamente a través de toda la generación. Y ustedes tienen la historia. Al hablar de esto, dice linaje, pero ¿qué dice? Escogido. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que no somos gente al azar. La gente se molesta con nosotros cuando hablamos de predestinados. Pero predestinado es el que está escogido, pues. Y aquí nosotros somos linaje, ¿cómo? Escogido. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Linaje escogido. Porque esta carta que está hablando aquí a los Efesios es a la iglesia de Éfeso. Está hablando de judíos. No, hermano, ahí están metidos la gente gentil, ahí están los gentiles. Habían judíos convertidos, pero ahí hay gentiles. Y dice, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir ese real sacerdocio, hermanos? Hay dos líneas de sacerdocio
dentro de lo que es el pueblo de Dios. Y es el sacerdocio arónico, que corresponde precisamente a la ley mosaica. Es en el cual viene y se le asigna el sacerdocio. Y ustedes recuerdan, de la tribu de Leví se desprende lo que es el sacerdocio, ese orden sacerdotal en la descendencia arónica. Eso es para los judíos, nada que ver con nosotros. Amén, hermano. Pero está hablando no de ese sacerdocio. Nosotros en este linaje escogido estamos hablando de un sacerdocio espiritual que no tiene principio de días ni finales. Y está hablando precisamente de esa línea sacerdotal a través del sacerdote Melquisedec. El sacerdote Melquisedec, hermanos, es un sacerdote que no está reconocido por los cánones arónicos, pero que está reconocido de parte de Dios, porque Abraham mismo entrega el diezmo a aquel varón que estaba ahí, que ese era el sacerdote Melquisedec, que al final era una imagen de Jesucristo. Por eso nuestras ofrendas son solo para Jesucristo. Ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración. En aquel momento Abraham entrega a Melquisedec aquellos diezmos. No tenía quien entregarlos. Ese es el sacerdocio perfecto. Nosotros entonces ya no estamos bajo el régimen judío dado por una Torá o por las leyes de los ancianos, ni por la ley mosaica misma, sino que nosotros estamos basados en lo que se llama un sacerdocio de tipo Melquisedec. Y es un sacerdocio espiritual, el cual es intangible. No se puede pesar, no se puede medir, no hay nombres, no. Estamos dentro de un sacerdocio espiritual. Por eso dice, real sacerdocio, y luego ¿qué dice? Una nación santa, pero no es Israel, la tierra esa. Nación está hablando de gente. Amén. Está diciendo que tú eres una gente santa. ¿Y qué quiere decir eso? Eres una gente que está dedicada a Dios. Amén, hermano. Tú eres esa gente dedicada a Dios. Y luego dice, con una meta, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando hablamos entonces, hermanos, de esta nueva idea cristiana, recordemos, hermanos, que la iglesia primitiva nace más o menos 60 años después de Jesucristo, ya en una forma más específica. Y ahí ustedes conocen la historia. Surge la iglesia después de muchas guerras, después de muchas maldades. Surge la iglesia apostólica y romana. La iglesia católica toma el control de lo que es toda la estructura religiosa del momento. Ellos históricamente toman la base de aquello, hasta que surgieron algunos movimientos. Por tiempo no explico mayor cosa, pero recordemos en el año 300, en el concilio de Nicea 325, hermanos, ahí se dieron situaciones muy especiales, en las cuales, hermanos, Constantino trató de unir ahí muchas corrientes a través de la misma Roma. Roma entonces toma el control de todas las religiones, luego de que se unificaron según ellos, porque en el catolicismo hay ideas cirofenicias, hay ideas de las culturas que estaban ahí de Egipto. O sea, es un sincretismo de religiones. La iglesia, la religión romana o católica romana no es pura tampoco, es un sincretismo. Un poquito de acá, otro poquito de acá, otro por acá. Hicieron la mezcla, pusieron una licuadora y esta es la religión que te presento hoy. Las imágenes que surgieron del paganismo, etcétera. Pero como le digo, no es el tema también. Pero para fines prácticos, el pueblo de Israel fue desechado. La iglesia católica romana toma el control. Y ustedes conocen a través del Apocalipsis la figura precisamente de la iglesia católica, y es a través de lo que es la gran ramera. Y empieza a tomar el control universal de todos los tiempos, toma los aspectos culturales, los aspectos sociales, los aspectos políticos, hermanos, los aspectos religiosos, y se vuelve en un imperio ya no solo romano, sino un imperio universal. Conquista naciones, continentes,
Y posteriormente la historia pues habla de un movimiento revolucionario, y ustedes lo recuerdan, Martín Lutero inicia una serie de conceptos a través de lo que es el protestantismo. El protestantismo lo que hace es decir, no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica en esto, esto y el otro, y se aparta un grupo de gente y arman el movimiento evangélico protestante, y surgieron otros grupos adicionales con algunas modificaciones. ¿Qué es lo que pretende la Iglesia protestante? Es apartar gente de un grupo grande que en ese momento era la Iglesia Católica. Actualmente la Iglesia entonces empezó a tomar muchos giros, pentecostalismo, neopentecostales y algunas tantas divisiones que hay, pero al final el movimiento protestante lo que pretendía era unir a la gente, y ahí nace el ecumenismo, el tratar de unir a la gente. La Iglesia Católica encontró una pata coja, se dio cuenta que el protestantismo está ganando mucha gente y empezó a luchar con movimientos de tipo ecuménico. Actualmente la política satánica más dura y más difícil que hay es precisamente el ecumenismo. ¿Y qué habla del ecumenismo? Que uno mismo es tratar de meter a todos los gatos en un mismo costal, hermano. Es meter católicos, evangélicos, protestantes y de todas las denominaciones, y hacer esto y que sean uno. Eso no es posible. No es posible. Luis puede cambiar de casa, pero sigue siendo Luis. Amén, hermano. Satanás de alguna manera está haciendo una obra tipo diáspora y está tratando a través de un nuevo concilio tratar de unir a la gente mediante el ecumenismo religioso. Estamos en serios problemas. Se ha perdido la identidad. Estamos viviendo los tiempos más difíciles en el cual la iglesia de Jesucristo está perdiendo su identidad, hermano. Ya no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Ya nadie defendemos la fe, y eso se llama apostasía. Ya nadie damos la cara por Dios. Estoy enterándome de un cantante famoso que todos nosotros oímos, que se volvió al catolicismo. Miles de miles lo siguen, y ahora son 10 más cantantes famosos consagrados a lo evangélico. Son cantantes, y búsquelo usted ahí en las redes sociales. 10 cantantes más que están dispuestos a volver al catolicismo. Encuentran en los cantos gregorianos, encuentran en el latín, encuentran en la misa de espaldas un misterio. El problema es que junto con ellos va la fila de un montón de cristianos protestantes que ya no protestan de nada. Nos tragamos cualquier cosa, hermano. A través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la literatura, a través de la culturización, a través de las escuelas, el pueblo evangélico ya no es protestante. El pueblo evangélico se ha unido ecuménicamente. Ahí andan en movimientos de protestas contra los homosexuales, que a favor de esto, que en contra de esto. Dios no nos ha llamado a pelear eso. Nuestras armas son espirituales, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Cuando los soldados, cuando aquellos discípulos quisieron defender a aquellos celotes que tenían capacidad de guerra y quisieron pelear por Jesús, el Señor dijo: si yo quisiera, Dios mandaría legiones y seguro que me asistiría. El pueblo de Dios estamos pacientemente esperando la voluntad de Dios, pasivamente, hermanos. No tenemos necesidad de incluirnos a ningún movimiento ecuménico. No tiene necesidad de unirse, hermanos, a cientos de miles de canciones, porque así les llamo yo ahora, canciones que tienen aspectos de Dios, pero que están predicadas por demonios.
las cuales nosotros estamos tragando y alimentando continuamente. Ahora ellos están dando la cara de lo que realmente son. Están quitando la máscara de esos demonios que están ministrando nuestra vida, que están ministrando a nuestros hijos. Dios nos ha dado ya más de 100 y algo de alabanzas en la iglesia, con una pureza espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios ha mantenido una identidad en la iglesia Avivando la Fe. Amén, hermano. Y cada uno de nosotros, como gente, tenemos que guardar una identidad. Amén, hermano. Antes nos llamaban los agapitos, ¿sí o no? Ahora ya los mundanitos. Estamos dando malos testimonios afuera. Estamos haciendo malas cosas. Estamos oyendo predicadores que no están sembrando espíritu, sino ecumenismo, hermano. Ya no será tarde cuando vengan muchos de ustedes con esas pancartas enfrente del Congreso protestando. Hermanos, y escrito está todo lo que está sucediendo. Y no es un grupo de gente el que va a cambiar las cosas, porque escrito está. Es importante entonces que la iglesia mantenga su propia identidad. Y así como Israel tiene un ejemplo para nosotros de una identidad, y ha mantenido a través de los siglos, a través de los milenios, a través de la diáspora, a través del sufrimiento, a través de la muerte violenta de más de 6,000 judíos, y mantienen una cultura, mantienen una ética, mantienen una identidad. Nosotros como pueblo de Dios debemos de mantener también en el nombre de Jesucristo esa identidad que es precisamente la forma y figura de Jesucristo. Porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio real. Tenemos que mantener, estamos en estado de guerra. Amén, hermano. Y no debemos de perder el alerta, porque hay corrientes que se están inmiscuyendo a través de las redes sociales. Hay tendencias ideológicas, tendencias gubernamentales, hay legislaciones que están provocando que ya uno no vea como muy malo aquello. Estamos aceptando el homosexualismo, el lesbianismo, como ya no muy malo. Dios creó 2 géneros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. No creó tercer género. Y mientras Dios nos dé esas fuerzas, lo seguiremos predicando. Este mensaje está saliendo al mundo, hermano. Y si cualquier gobierno va a tomar medidas, creo que ya es tiempo de poner la espalda y pelear los derechos de Dios. El derecho de Dios se pelea no con armas humanas. El derecho de Dios se pierde con la humildad, con la sencillez, con la entrega, con la conducta, con el testimonio. Necesitamos jóvenes valientes que sepan tomar las armas espirituales. Estos jóvenes que no se doblegan ante el mundo. Diariamente estamos recibiendo los vejámenes que está sufriendo la juventud de nuestra iglesia, los sufrimientos por su carne, por sus deseos, pero también oímos los testimonios de la victoria que Dios les ha dado. Jóvenes, sean hechos a la imagen de Cristo. Ese postrer Adán, el primer Adán fracasó. El postrer Adán, que es Jesucristo, tiene la victoria. No se trata de ser legalista, no se trata que estemos volviendo al pasado.
es que este es nuestro presente. La ley de Dios es la misma, porque la palabra es, y Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Porque las jóvenes tienen que estar usando las modas de la gente de allá afuera. Porque en cierta iglesia evangélica sí lo permiten, y porque en aquella iglesia sí lo permiten. Importante es que lo permite Israel, la nación espiritual. Lo está autorizando Jesucristo. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Yo creo que Dios es fiel hasta hoy con nosotros. Y a pesar, hermanos, que ya estamos teniendo muchas guerras y la guerra está empezando, Guatemala todavía puede tener libertad de predicar esto. Hay países que ya no tienen esa libertad. Hay pastores que han sido ya enajenados, amenazados, multados. Pero mientras Dios nos dé la oportunidad de testificar al mundo, hagámoslo, hermano. Mantengamos nuestra identidad. Que la gente en tu trabajo diga: este señor me parece que es de Avivando la Fe, aunque no diga nada. Así dijeron la gente: Pedro, este es Pedro, y este andaba con Jesús. No, dijo Pedro, igual, si sos igual a ellos y hablas igual que él y te vestís igual, este es de Jesús. La gente de afuera puede decir: estos son de Jesús, de verdad. ¿Por qué no le rogamos a Dios mantener esa identidad? Hermanos, yo no tengo Facebook, pero me mandan fotos de alguien que sacó en Facebook, y veo hermanas acá, hermanos, hermanas grandes, ya viejas, en Facebook, pintarrajeadas, con aretones, enseñando medio busto. No estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de gente vieja, haciendo su selfie ahí, hermano. Mostrando desvergonzadamente su desnudez, muchas de ellas de la iglesia. Gente de afuera me ha dicho: mire, y esta señora, me dice, es de su iglesia. Digo: Señor, bueno, creo que está un poco alejada, le digo yo. Seguro que sí, me dice. Ahí están, hermanos, en las redes sociales, aquellas parejitas así, mi hermano, apechugadas, pero no con Cristo, sino con muchachos de la calle, hermano. Hay fotos, hermanos, en las redes sociales suyas, jóvenes hermanos que parecen mareros, solo les falta el tatuaje. Hemos perdido la identidad, ¿no? Me agrada mucho muchos jóvenes que vienen a la iglesia, que no tienen privilegios, no son diáconos, no son ancianos, y vienen bien planchaditos, hermano. Traen su corbata, su camisita formal, y ahí están trayendo y jalando las cosas de las hermanas. Esos están identificados, tienen identidad. ¿Me explico, hermano? No estoy predicando tacuches ni uniformes, estoy predicando espíritu. Quiera Dios que la iglesia mantenga su identidad. Quizás muchos hemos perdido la identidad, porque no le rogamos a Dios que Él haga algo para que podamos mantener nuestra identidad. Si Israel con tanto sufrimiento mantuvo una identidad, porque nosotros que no hemos sufrido nada estamos cediendo tan fácilmente ante las demandas ecuménicas del mundo. Vamos a orar al Señor.